A ver, evidentemente yo creo que todos reconocemos que nadie estaba preparado, nadie, ningún gobierno, para gestionar una pandemia de estas características y siempre es mucho más fácil criticar que construir. Pero sí da la impresión de que esta pandemia ha servido o ha sentado las bases para cuestionar el modelo de residencias de mayores que hay en España, no sé si a nivel global. Por eso creo que Andrés Rueda nos puede hablar de lo que él considera oportuno, pero a mí de lo que me queda de toda la pandemia, aparte de los fallecidos, es que se ha cuestionado seriamente el modelo de residencias de mayores en España. Bien, interpreto que me das la palabra, ¿no? Claro, Andrés, como experto en este tema. Bueno, ¿Crees que de verdad ese modelo se debe revisar? bueno, todo es revisable, todo es revisable. Nuestro modelo es el modelo que teníamos, el que nos habíamos dotado, que ahora podríamos hacer una evaluación de ventajas e inconvenientes. Ante esta situación de pandemia no ha sido un buen modelo, pero no ha sido un buen modelo porque no ha estado bien articulado, como bien ha dicho el director general, con los sistemas sanitarios y con administración, con ejes de trabajo que pudieran llegar. Después entrar en algunos temas, ¿no? Pero tengamos en cuenta que modelos de otro tipo, de los que ahora queremos implementar aquí, que están en otros países, también han tenido el azote de la pandemia. O sea que el modelo en sí mismo no es una garantía. Lo que es necesario es que esté bien articulado y que tenga un sentido, que sea un modelo con sentido. En este sentido sí que es revisable. Lo que no sé bien es el puerto de destino, si es el que nos dicen o debe ser ese, pero con otros matices, siempre teniendo en cuenta de que son modelos de atención a la persona y la persona ha de ser el eje, como también antes lo era. Lo que pasa es que ahora hemos descubierto una palabra que parece que confluye ideas con la atención centrada en la persona, pero que tiene muchas variantes y creo que es un debate apasionante este. Yo, si me vais a permitir, después estará Ximena con el tema de Médicos Sin Fronteras. Yo he leído, nos vino muy bien el informe que emitió Médicos Sin Fronteras, porque emitió unos informes básicos de ABC con dibujos muy visuales, que era lo que nos hacía falta en ese momento. No nos hacía falta marmotretos con tecnicismos absolutamente inasumibles para el personal en poderlos interpretar y poderlo poner en práctica. Eso es otra de las lecciones de la pandemia, que los mensajes tienen que ser muy simples y muy concretos, porque si no se pierde la eficacia. Y cuando alguien trabaja con este virus, sabe que las horas son fundamentales, los minutos son fundamentales, el tiempo es determinante para controlar la infección con un grupo de 1, 2, 3, 4 personas o que se vaya a 80 sin saber cómo ha pasado. Por lo tanto, son muchas las cosas revisables. Mira, yo quisiera decir unas cosas, ¿no?, de cuando empezó esto de la pandemia. Esto fue un verdadero cataclismo, fue un meteorito. Nosotros le llamábamos meteorito la tormenta perfecta, que decía el director general, que impactó en nuestras vidas y en nuestro sistema, y ha aflorado muchos déficits. Nosotros en aquellos momentos en las residencias teníamos un miedo horroroso, porque alguien se ponía enfermo, ibas a verlo, parece que no se encuentra bien, y cuando volvías a cabo de un rato prácticamente se ahogaba, y eso se multiplicaba por varias personas, y la sensación de que estás ahí dentro con gente que se ahoga, la asfixia es terrible, el impacto emocional que da a una persona con asfixia cuando tenían infecciones pulmonares, que eran las que al principio veíamos más, pues era absolutamente impactante sobre el personal. El personal se venía abajo, no tenía capacidad de poder intervenir. Recurríamos a sanidad y, como bien ha dicho el director general, sanidad decía, bueno, todas las personas que han estado en contagio con estos pacientes, con estos enfermos, tienen que ir a su casa, se les salen del sistema. Con lo que era absolutamente imposible atender a los que quedaban que estaban bien, y ellos pagaban de otra forma, no pagaban con su vida, pero pagaron pues con aislamientos, con déficit asistencial, con déficit en sus rutinas y consecuente agravante en su estado general, pues también han pagado esta pandemia. Y es algo en lo que también tenemos que reflexionar nosotros hoy, 1 de diciembre. Si queremos hacer una propuesta de contratación a una persona para suplir una baja COVID de una persona que esté en el desempleo, porque no han sido capaces las administraciones de avanzar en crear unas bolsas eficaces, nos remiten al Servei Català d'Ocupació, a la oficina de empleo. Esto significa
hacer una demanda de empleo, que esta demanda se tramita a distintas personas, empiezas a recibir currículums a cabo de 1, 2 o 3 días, tienes que salir a la calle a preguntarles, a verlos, a ver qué te parece, porque no puedes hacer las entrevistas dentro en muchos sitios, y más si hay situaciones de infección, o quieres simplemente evitar una situación de riesgo porque no sabes si aquella persona está vacunada, bueno, vacunada imposible, pero es asintomático, está contagiada. Toda esta complejidad, al final decides que una persona puede contratar, ya estamos en el 5º, 6º, 7º día, con suerte, y esto multiplícalo por 20 absentismos, y cuando aquella persona trabaja un contrato de 3, 4, 5 semanas, se acaba su contrato, empieza otra odisea tremenda para ella, que es las oficinas de empleo. Es un mercado negro en la cola, comprar el puesto en la cola para poder cumplimentar los papeles del desempleo. Si es muy hábil, igual lo puede hacer online, si no, no. Cuando aquella persona vuelva a recuperar su prestación de desempleo, igual han pasado 2 meses. La pregunta es, ¿cómo se puede esperar que nosotros podamos cubrir vacantes ante ese gran problema administrativo que ninguna administración se ha puesto a estudiarlo con concreción para hacerlo ágil? Porque recursos hay. Si yo tengo el DOC, tengo el recurso del DOC. Si tengo recursos económicos, también. Si tengo 2 instrumentos, ¿cómo podemos permitirnos en un sistema instrumental de contratación del siglo pasado atender una enfermedad del siglo que viene? Es absolutamente imposible. Eso ha generado un caos administrativo y sobre todo nos ha hecho sentir que estábamos solos. Porque mientras tanto no parábamos de recibir advertencias de todo tipo, y ahora, a 1 de diciembre, los únicos que estamos desfilando por los juzgados después del retrato estupendo que ha hecho el director general de este caos, somos nosotros los directores. Al final dices, oiga, así se nos tiene que tratar a quienes no teníamos nada, solo teníamos miedo y solo teníamos gente que estaba muriendo asfixiada, que es terrorífico. Si nosotros destinábamos a alguien a poder explicar a los familiares, era alguien que no podía dar de comer a una persona, bañarlo, cogerle la mano, atenderlo en su habitación, porque no tenemos el don de la divisibilidad todavía. La perspectiva desde abajo ha sido atroz, ha sido atroz. Nosotros sabíamos perfectamente de dónde nos venían los tiros en este argot de la lucha contra la pandemia, sabíamos que venían de aquí y por abajo y nos daban remedios por allí y por arriba, que no nos servían para ese momento absolutamente para nada. No nos servían, por lo tanto, cualquier reflexión que se haga para el modelo que se haga, o partimos en un constructo de abajo arriba en las necesidades inmediatas, o ante cualquier circunstancia volverá a fracasar ese modelo también. Porque ahora hay muchos vendedores de ideas y hay muchos intereses en este aspecto, pero se está vendiendo de arriba abajo, no estamos viendo qué es lo que está pasando. Por eso cuando nos llegó el documento de Médicos Sin Fronteras con un dibujito, con unas botas y cómo podías funcionar, para la gente eso era su Biblia, era el documento que primero miraba, no miraba ni el folleto de la Consejería de Salud, ni el del Ministerio, miraba el de ellos. ¿Por qué? Porque nos hablaba en el lenguaje que allí estábamos necesitando. En este sentido, creo que hay algunas reflexiones importantes que debemos tomar nota dentro de este listado del director general que tuvo la amabilidad de que pudiéramos hacer algunas aportaciones. Y creo que estos son temas que hay que estudiarlos desde la percepción del receptor. Y la administración se tiene que poner al servicio de solucionar esos problemas. No es un tema de modelo solo, sino cómo gestionamos todo lo que interviene. Nosotros hemos visto que la administración ha tenido atonía salud, ha tenido atonía farmacia. ¿Saben ustedes el problema logístico de los medicamentos que teníamos que dar a las personas? Nosotros, cada persona funciona con una receta, esa receta se pide a una oficina de farmacia, la oficina de farmacia te da la disponibilidad del medicamento. Pero hay unos circuitos más o menos establecidos. Cuando todo esto se corta, porque igual la farmacia tampoco está trabajando y también trabaja online, y tienes que estar continuamente modificando medicaciones, cómo las distribuyes, cómo se hacen las prescripciones médicas de esas medicaciones que se han estado utilizando, que han sido miles y miles. ¿Cuándo disponíamos de esa medicación para poderla dar a esa persona? Cuando aquella persona se le había agravado su estado porque, ya digo que en 3 días tenías medio centro contagiado. Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que estaba pasando. Además, nuestros apoyos, ¿quiénes eran? A nivel de la administración eran funcionarios que estaban trabajando con teletrabajo en su casa.
desconectados de su estructura jerárquica de la administración, de qué piensa el director general, qué piensa el secretario general, cómo lo ve el conseller, qué ha hablado este gobierno, que también estaban muchos de ellos en situación de teletrabajo. Y esto añadido por la gran dispersión legislativa de todas las autonomías. Nosotros no hemos tenido, cuando hablamos los compañeros de las distintas comunidades, no hemos tenido, todos hemos tenido la coincidencia del desamparo y de esta atonía, pero no hemos tenido demasiados puntos para aconsejarnos, ayudarnos, porque tenemos 17 modelos sociales, sanitarios, y hace falta recuperar unos ejes troncales, porque hace falta un mínimo común denominador ante un problema común. Aquí ha mandado más un funcionario en su casa que te mandaba un corta y pega ilegible de un documento de salud, ha mandado más que un epidemiólogo, porque era imposibilidad de que llegaran mensajes nítidos y muchas veces incluso contradictorios. Hemos estado trabajando, yo los tengo a vuestra disposición, siempre los enseño, documentos de corta y pega, que ya leer una página y entenderla es difícil, pero si pretendes leer 5, te das cuenta que estás leyendo 5 libros distintos. Claro, así no se puede funcionar, o no se debe de funcionar, o es una de las cosas que debemos de corregir. Ya hemos hablado del aspecto del trabajo, hemos hablado del aspecto de simples medicaciones, pero después tenemos que hablar del aspecto de la permeabilidad de la residencia, como decía el director general. Estamos de acuerdo en que hay un elemento, han disminuido mucho las bajas, pero no ha disminuido el porcentaje de esas bajas respecto al total de la población afectada o de los fallecimientos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay aspectos, nos hemos beneficiado de aspectos generales, como toda la población, faltaría más, pero la proporción de afectación ha continuado siendo la misma. ¿Por qué? Porque nosotros hemos continuado con un gran problema, que es la entrada de este vector. El vector entra por visitas y entra por trabajadores. Los trabajadores no pueden dejar de venir al centro. Las visitas las tenemos que regular, sí o sí, porque ante el derecho emocional de que yo quiera ver a mi familia y mi necesidad de ver a mi familia, porque es una necesidad, existe el derecho de mi compañero de su vida y al no ser contagiado. Y tenemos que decir, oiga, ¿qué derecho primamos? ¿El derecho al no contagio o el derecho a recibir la visita? El no contagio solamente tiene una forma, que es haciendo un sistema de escudo ante vectores. La visita tenemos muchas más formas de poderlo hacer. Potenciar visitas online, arreglar espacios. Por lo tanto, creo que no podemos calibrar al mismo nivel ambos derechos. En uno podemos ser poco imaginativos, en otro tenemos la obligación de ser muy imaginativos. Pero hemos seguido con ese porcentaje de infecciones porque no hemos controlado las vías de introducción del virus. Seguimos sin unos planes de prevención eficaces. Hace 2 meses que están funcionando los test de antígenos. ¿Cómo es posible que las residencias aún no tengamos test de antígenos para poder testear a nuestros trabajadores, para poder testear a nuestras familias, hacer visitas próximas, que la gente pueda tocarse los brazos, cogerse de brazo, caminar, desarrollar su emotividad, su lenguaje, y quizá entonces evitemos salidas de mucho más riesgo en Navidad? Pues bueno, yo no sé si es que dan noticias antes de tener los test. Se explotan publicitariamente como que va a ser la pulga de Benito. Y resulta de que aún no tienen ni el pedido hecho y quizá por eso no vienen. Porque si no interpreto eso, pienso que no los dan porque no les da la gana de darlos. Y entonces nos siguen generando problemas de muy difícil gestión en las residencias. Por eso digo que cualquier cosa debería de contar desde la percepción del problema abajo, porque nosotros sabemos perfectamente que necesitamos. Nosotros hoy, 2 meses con test, hemos disminuido un 60% o un 70% el problema de las salidas. Y hemos disminuido posibilidades de contagio posiblemente en ese mismo número o más. Bueno, no sé de quién depende, pero es claro, si pretendemos un test con una eficacia 100%, yo aún no conozco ningún medicamento que no tenga una serie de contraindicaciones. Todos tienen unos déficits, todos tienen unas contraindicaciones, pero tenemos que elegir, porque esta enfermedad es rápida, es muy adherente, incapacita mucho y ya veremos a ver las secuelas. Lo que estamos viendo de secuelas en nuestra población son agravamientos importantes y esto se debe de tener en cuenta. No solamente tenemos que contar los muertos, tenemos que contar los que siguen funcionando, cómo funcionan con el nivel de secuelas que quedan. Mucho más enlentecido físicamente, intelectualmente, peor las demencias, en gente que ha pasado con mucha levedad esta infección. Los problemas musculares, las atrofias, las movilidades los están larvando muchísimo y eso está dificultando mucho todo lo demás porque les falta movilidad. Y después otra cuestión,
cuánto dinero tenemos, porque si nos ponemos a hacer carta a los Reyes Magos, tenemos que saber cuánto dinero tenemos y qué es lo que podemos pagar. Creo que nadie, como un director de una residencia, para hacer una residencia perfecta, luego tenemos que tocarnos el bolsillo y decir, bueno, ¿cuánto tenemos? Estamos de acuerdo que tenemos que ser equitativos, si no, no seríamos justos. Estamos de acuerdo que tenemos que hacer diseños que sean sostenibles, porque si no, no nos valdrán. Tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una distribución social de algo que es necesario para cualquier persona, no para unas en sí, ¿no? Por lo tanto, el vivible, viable y equitativo tiene que estar al lado de la palabra modelo, porque si no, ese modelo puede no ser útil o puede ser válido para enseñarlo a unos expertos, pero no se va a beneficiar transversalmente a la población. Y esto condiciona todo, condiciona espacios, condiciona el modelo, y vuelvo a lo que decía Angélica, el perfil de nuestros residentes. Yo quiero una atención central a la persona donde yo pueda desarrollarme, donde yo pueda decidir. Hemos hecho una foto robot de cuál es nuestro residente tipo de aquí a 3 años, 4 años, 5 años, porque lo que sí que sabemos es el que tenemos hoy y el que teníamos hace 5 años. Y hace 5 años teníamos una expectativa de vida en la residencia de 4 años y hoy tenemos entre 16 y 20 meses. Por lo tanto, nuestro perfil de residente ha cambiado y eso significa que cambia su habitación, su zona de estar. Hay que plantearnos si necesita o no cocina o necesita o no otro tipo de mobiliario que le dé mucho más confort en déficits personales físicos de movilidad. Todas estas cosas cuentan. A mí me da mucho miedo cuando oigo hablar de los modelos y no oigo hablar de a quién va destinado ese modelo, porque claro, el tema demográfico lo tenemos ahí, no nos podemos olvidar de él. Bueno, creo que me paro y hago como Luis y espero que siga el debate. Simplemente he aportado estos puntos, Angélica. Entre lo que estoy aprendiendo y lo interesante que lo hacéis al contarlo de una manera tan directa, que hay que conseguir que esto mismo se escuche y se vea en algún medio de comunicación generalista y de masas, porque se aprende un montón.